Cuando se ponían bravos Correa, Chávez y compañía por nuestras operaciones, a mí me llamaban y me decían: presidente, lávese las manos, eche al ministro, eche al comandante de la Fuerza Aérea. Ni riesgos. Quien ordenó esta operación soy yo. Si echo al comandante de la Fuerza Aérea, como cuando hicimos ese bombardeo a la FARC en Ecuador, se pierde la confianza. No vuelven a confiar en mi persona. Pero delegábamos éxitos. Por eso el día que rescatamos a Ingrid, me preguntan los comandantes: ¿usted va a ir a recibirla? Vayan ustedes con el ministro. Deleguemos este éxito. Yo lo delego en ustedes porque él lo necesita para su futuro político. Bueno, ¿qué sería esta patria sin las Fuerzas Armadas? Muy respetuosamente quiero decir, al oído de los colombianos, desde Valledupar y al oído del gobierno: nuestras Fuerzas Armadas no merecen que las deterioren. No merecen esos despidos masivos. ¿Y por qué no lo merecen? Porque nuestras Fuerzas Armadas no son golpistas. Porque nuestras Fuerzas Armadas siempre han respetado la Constitución, la voluntad del pueblo. Siempre han acatado al presidente constitucional, al presidente elegido por las mayorías de Colombia. Unas Fuerzas Armadas así, lo que hay que hacer es respetarlas, crecerlas, fortalecerlas. Pero hicieron otra cosa con las Fuerzas Armadas en ese proceso con la FARC. Las maltrataron, las pusieron de igual a igual con el terrorismo. Colombia no puede aceptar eso, tiene que rechazar ese hecho. Una cosa eran las Fuerzas Armadas que estaban destruyendo democracias, como lo hicieron con Arbenz en Guatemala. Otra cosa, las Fuerzas Armadas de dictaduras del continente, al servicio de los dictadores. Muy distintas las nuestras respetuosas del orden constitucional y de los dictados de la democracia. Yo no entiendo que las hayan puesto al nivel del terrorismo y que las hayan igualado en la JEP con el terrorismo. Para alguien de la FARC es muy fácil reconocer un delito en la JEP. Era lo que ellos se habían propuesto hacer, pero van a llevar a mucho militar a reconocer delitos no cometidos para evitar el riesgo de una condena a 20 años de cárcel. Y les dijeron a las Fuerzas Armadas: no, prepárense, que se acabó la guerra. ¡Qué error! Confundir la seguridad con la guerra. Aquí lo que se estaba haciendo era un proyecto de seguridad reclamado por el pueblo colombiano, que le sirvió a todo el mundo. Le sirvió al gobierno, a los empresarios, a los trabajadores, a los periodistas, a la oposición. Le sirvió a todo el mundo ese proyecto de seguridad. Y entonces empiezan a deteriorar a las Fuerzas Armadas con el cuento de que ya había terminado la guerra con la FARC. Y si entonces quienes sabían que habían sido elegidos gracias a la seguridad, empezaron a maltratar la seguridad y a confundirla con la guerra, cuando la seguridad era un imperativo reclamado por la nación entera. ¿Qué puede pasar en unos años? Que tengamos 400.000 hectáreas de droga y que 500.000 colombianos vivan directamente la droga. Y que entonces, como ya ocurre en unas regiones, no sea el gobierno democrático el que mande, sino los carteles del terrorismo. Tendrá que llegar un gobierno de mano muy firme y tomar unas medidas muy fuertes. Y qué difícil tomar medidas de choque en un momento en que 500.000 colombianos estén viviendo esa actividad. Mientras más se demore esto, va a ser más difícil, pienso yo, señores generales. Y mientras más permitamos que crezcan y crezcan grupos criminales, va a ser más difícil esto. No es sino ver lo que ha pasado. Hoy hay muchos más delincuentes que los que movilizó el gobierno Santos de la FARC.
Entonces se jubilaron unos, pero dejaron las condiciones de reproducción que radican en el narcotráfico, queridos amigos. Mientras no enfrente el país estos fenómenos, mientras no haya una política de seguridad, los delincuentes siempre van a engañar al Estado con acuerdos de paz que se convierten como el último en factores de reproducción del terrorismo. La señora que vende mangos en una esquina, el vendedor de una farmacia, el portero de un restaurante, el muchacho mototaxista, el señor del bus, le dicen a uno, me están extorsionando. Y uno les dice, ¿y has denunciado? No, no, Uribe, no hay a quién. El gobierno dice que todo va muy bien. Eso viene desde hace mucho rato. Todos pagan y no denuncian. Y vamos a llegar entonces a un país extorsionado todo, como vamos. Por eso hay que hacer esta reflexión. A ver cómo nosotros reverdecemos ese compromiso y esa exigencia de la base popular de la nación con un proyecto de seguridad, que siempre hay que acompañarlo con lo social, con lo económico. Los viejos, queridos jóvenes, vivimos muchos de la nostalgia, pero ahora hay que pensar mucho el futuro del país. Pero hay eventos del corazón que mi alma no me perdona que no los tenga en el primer renglón de los recuerdos. Encontré todos los alcaldes del Caquetá en la capital, en Florencia, y protegidos por la brigada, porque los grupos armados terroristas no les permitían desempeñar sus alcaldías. Era el caso de casi 400 alcaldes de Colombia. Y a todos los protegimos, independientemente del origen político de su elección. Aquí despachamos, señores generales, la primera caravana del Plan Meteoro a Santa Marta. Ese mismo 8 de agosto, vine todos los lunes a hacer consejo de seguridad de Valledupar y con la comunidad hasta que ya había algunos respiros, pero era muy difícil. ¿Cómo le llaman esos sitios de aquí a Bosconia donde había tanto secuestro? Los conocí por los secuestros. Los secuestros hicieron famosos esos parajes tan bellos. Qué tristeza, correcto. Así era, así era. Pero fue con una gran constancia. Algo mejoró el país, no quedó perfecto, pero mejoró un poquito en seguridad, y mejoró un poquito en inversión, y mejoró un poquito en política social. ¡Mano firme! Señores generales, yo puse el entusiasmo político. Las Fuerzas Armadas pusieron su valor, su profesionalismo y corrieron todo el riesgo. Un homenaje a las Fuerzas Armadas de la patria. En el siglo pasado, América Latina estuvo llena de dictaduras. Los mexicanos suelen decir que ellos tuvieron la menor interrupción democrática, que fue de 12 años. Nosotros apenas 4. Son unas Fuerzas Armadas profesionales, constitucionales, subordinadas, disciplinadas, destacadas ante todo el continente. Por eso se dijo que esta era la democracia más larga del continente, más extensa del continente. Pero nuestras Fuerzas Armadas además no han sido privilegiadas con la impunidad. Han sufrido mucho. A muchos de sus integrantes los han condenado y a otros los han acusado injustamente y han tratado de denostarlas. ¿Qué sería esta patria sin las Fuerzas Armadas?